Pues yo encantado de ser colaborador de La Gamberrada, me encanta. Doy una conferencia sobre una artista en Nueva York y cuando voy a París a conocer al artista me dice que mi manera de escribir le ha recordado mucho a esa novela y me la recomienda. Entonces todo eso lo traslado a la ficción. Digamos que al conocer una novela sin terminar de uno de los grandes genios del siglo XX, mi imaginación de escritor se disparó y se disparató y entonces me imaginé, traté de entender qué es lo que hubiera querido hacer el autor y a partir de ahí, en lugar de hacerlo yo, le traslado el problema a mis personajes que empiezan a relacionarse entre sí, entonces hay toda una galería de protagonistas del mundo de la literatura, la realidad, que es una reflexión sobre qué va a pasar con la literatura en el futuro. Hay agentes, hay escritores fantasmas, hay editores, hay escritores de verdad, es decir, que hacen literatura de ficción realmente, y entonces es un gigantesco juego entre todos ellos para tratar de ver cuál es el sentido de la literatura en un momento en que se está cayendo el tinglado. Se está cayendo el tinglado, pero verdaderamente, el paradigma de lo que era la literatura hasta ahora no se sostiene ya, no se sostiene por motivos económicos y no se sostiene por motivos de un nuevo modelo social y tecnológico y de comunicación. Entonces es un momento fascinante porque no sabemos qué va a suceder, pero lo que va a suceder es bueno, eso sí lo sé yo. Eso hubiera sido, en primer lugar, medalla de oro a la estupidez humana, todos estos escritores que se atreven a poner secuelas a grandes genios. Eso hubiera sido un acto de soberbia máximo, pero es algo muy lejano a eso, es con enorme humildad ser testigo de cómo se desmorona la mente de un genio y cómo se desmorona la obra de un genio. Entonces, a partir de ahí, ver entre los escombros, y de eso se trata, de los escombros de una imaginación, los escombros de un creador, y entonces asistir a sus últimas palabras, sus últimos intentos, y no reconstruir nada, sino que un escritor le encarga a otro que descubra las intenciones, hacia dónde iba este hombre y cómo se iba perdiendo. A Nabokov se le cae la novela al suelo, y entonces se le cae la novela al suelo y se rompe, y al romperse la novela se le escapan los personajes, porque él se muere y se ponen a moverse libremente por ahí como si fueran marionetas que ya no controla a nadie. Nabokov era un autor que yo había leído y que me interesaba y algunas novelas me habían parecido absolutamente magistrales, pero en conjunto me parecía un tipo antipático, prepotente y arrogante porque se metía con autores que a mí me importan mucho, empezando por Cervantes, siguiendo por Dostoyevsky, Conrad, Thomas Mann, etc. Pero luego, al yo verme arrastrado al piélago de su imaginación y leer no ya lo que ya conocía, que Pálido Fuego me parece una obra maestra, sino meterme en otras obras y en particular en esta me pareció muy interesante lo que quería hacer él, muy interesante su vida, muy interesante su autobiografía, habla memoria, que la había leído pero no con el interés de ahora. Entonces sí, cambió mi percepción de él porque es un gran escritor y no te queda más remedio que reconocerlo si lo lees con rigor. Bueno, la novela negra es una plaga, un mal terrible de la literatura, está ahora de moda y entonces todo el mundo escribe novelas negras, entonces verdaderamente es una torre gigantesca de infamia ínfima, ¿no? De literatura bazofia de última calidad, salvando a muy poquitos, entonces es una enfermedad ahora mismo. Todo es en clave de parodia y todo es en clave de humor. Entonces, por ejemplo, el personaje dice, bueno, ya sé que le va a parecer que un gesto de novela negra, pero es que a mí lo que me apetece es un bourbon. Entonces, lo que pide un bourbon, entonces en realidad es una parodia de todos los géneros y me estoy burlando, pero utilizando los recursos, porque aunque he atacado con mucha vehemencia la novela negra, evidentemente es lo que tiene que ver con las secuelas. Mira, El Quijote es un libro escrito contra los bestsellers.
Cervantes escribió El Quijote para reírse de los bestsellers de su época. ¿Qué eran los bestsellers de su época? Las novelas de caballerías. Entonces él arrampla con todo eso, pues ahora hace falta muchos más Quijotes para arramplar con todas las malas novelas negras, etc. Ahora, cuando el cura y el barbero hacen el escrutinio, salvan a unas cuantas. Pero básicamente lo que es una farsa humorística alrededor de todos los géneros literarios también, y el de novela negra es un homenaje, pero un homenaje muy poco respetuoso. Hay una enorme cantidad de autores de grandísimo interés, por eso yo, que soy gran enemigo de los bestsellers, el argumento peor contra un bestseller es que si leer un libro significa no leer muchos, leer un bestseller significa elegir leer un libro malo y dejar de leer un libro bueno. Ese es el mayor crimen que hay. Hay muchos libros que yo no he podido leer, muchos autores que yo no he podido leer, muchos autores que no es posible leer porque la vida es demasiado corta y hay infinidad de libros. En el ejercicio máximo de la esquizofrenia tengo dos modos de escribir que son antitéticos. Voy a casi todas partes con un cuaderno y con mi ordenador, un laptop chiquitito. Y la escritura es completamente diferente. La escritura en cuaderno es totalmente libre, no me preocupo de nada, las estructuras se sueltan, es una escritura desmelenada y muchas veces muchísimo más eficaz. La escritura por ordenador es muy rígida y muy formateada. Entonces lo que estoy intentando ahora, y lo digo totalmente en serio, es que la gigantesca libertad creativa que tengo en los cuadernos, trasladarla cuando escribo en ordenador, porque ya no se puede crear fuera del ordenador, porque es lo que vas poniendo como la frase definitiva. Pero esas dos maneras de escribir, una muy rígida y otra muy libre. Ya prácticamente toda la industria editorial española ha copiado absolutamente todo de la americana y le quedan algunas pocas cosas que no se han hecho todavía. Por ejemplo, el periodismo americano, que es modélico y extraordinario, el español no le ha copiado lo más elemental, que es el fact-checking, que consiste en comprobar que todo lo que dice el periodista, donde hay un 75% de disparates, ponerlos en su sitio. La práctica del editing es algo totalmente natural en el mundo de la literatura norteamericana y me parece fascinante. Yo lo hago aquí con mi editor porque él está muy abierto a esas formas de crear, pero es que los grandes escritores norteamericanos que tienen un nombre impresionante, y te hablo de Norman Mailer, de todos, de John Updike, todos trabajan con un editor. No el que les publica, sino el que les mira los textos con lupa, y es muy importante porque son gente que carece de imaginación, eso es esencial. Si tienen imaginación, entonces ya se produce un conflicto porque una imaginación empieza a contaminar a la otra, pero se trata de que alguien pueda ver con perfecta claridad qué fallos graves de arquitectura, de composición, de muchísimas cosas hay en el libro. Es una profesión fascinante y yo conozco muchos editores americanos y ahora que me han traducido Llámame Brooklyn al inglés y he trabajado con uno, es realmente impresionante. Me devolvió el manuscrito de la traducción con 5.000 comentarios, pero comentarios inteligentísimos, de tal manera que después de 14 idiomas, la que sale ahora en inglés es la mejor edición porque es mejor que el original. A pesar de que aquí le quitó mi editor Malcolm 200 páginas a la primera edición. Entonces a mí me parece una manera muy humilde de trabajar y además, digamos, muy democrática, porque el autor hispánico muchas veces dice, no, yo he terminado mi libro, mis comas son preciosas, ¿no has visto qué comas más bonitas? ¿Quién va a cambiarme a mí una coma? Y a veces había que quitar párrafos y páginas enteras. Me cansa mucho la Feria de las Vanidades, me cansa un montón y no sé qué importancia puede tener escribir un libro ahora cuando están pasando cosas tan importantes en el mundo para ponerse a hacer jueguitos literarios, pero bueno, es una manera de expresar lo que yo siento y de reflexionar sobre algo que sí que me importa, que es el futuro de la literatura, pero alrededor, yo no publiqué nunca porque me daba un poco de asco todo lo que hay alrededor de la literatura y ahora que he publicado, pues yo creo que si se puede hacer con un poco de honestidad, pues bien, pero a mí mucho más importante que un libro mío me parece qué es lo que vaya a pasar con la gente más joven, que creo que se tiene que organizar todo eso de otra manera, que sea distinta de estar alrededor de, aunque yo tampoco soy nada importante, no soy totalmente secundario, pero bueno, que estaba mucho mejor en la cueva como un erizo.